Estimados amigos, estamos en Plataforma Democrática, su programa que desde un punto de vista plural podemos analizar los distintos aspectos de la realidad nacional que tanto conmueven a la opinión pública el día de hoy. Este programa se transmite a través de BHTV, Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Nos encontramos con Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput, a los cuales saludamos cordialmente, y Ángel Delgado aquí en la conducción de este mismo programa. Bien, la semana pasada tuvimos, estimados amigos, la presentación formal del libro de Manuel Merino, de Lama, presidente de la República por el lapso de 5 días, denominado El verdadero golpe. Es un testimonio muy interesante para conocer no solamente lo ocurrido en la trastienda en esas intensas jornadas del mes de noviembre del año pasado, sino creo yo que ahí se visualizan, ahí se pueden detectar un conjunto de estilos, formas, métodos que impuso el vizcarrismo en contubernio con el señor Sagasti, que de alguna manera se han prolongado hasta la fecha. ¿Qué cosa es lo que quiero decir en última instancia? Que de la lectura de este texto uno puede tener más luces para comprender el por qué hemos llegado meses después a una coyuntura tan preocupante como la que hoy día asola al país. Nos referimos no solamente al ascenso presidencial de Pedro Castillo, sino los conflictos que ya están planteados con el Parlamento y con el país en general y con otras instituciones en torno al gabinete Bellido y otros temas más que analizaremos posteriormente. Yo creo entonces, pero quiero preguntarle a Víctor Andrés, a la luz de esto, si es que efectivamente existe algún elemento de continuidad, porque los hechos en política nunca aparecen solos, no son sorpresas, no son hongos que nacen espontáneamente, sino tienen un decurso, tienen una trayectoria y una explicación histórica. Y creo yo de que los sucesos que narra con toda crudeza Manuel Merino es el preámbulo que permite entender y explicar con claridad lo acontecido sobre lo que ha pasado el día de hoy. Creo que es fundamental. Si queremos tener una visión de histórica, conocer los antecedentes, la lectura del libro El verdadero golpe de Manuel Merino deviene fundamental. Entonces, yo quería preguntarle a Víctor Andrés, que me ha escuchado la preocupación, la pregunta, si él comparte esta idea y si este libro da pistas para poder comprender mejor el ascenso de Castillo y toda la coyuntura totalmente preocupante que se ha abierto a partir de la segunda vuelta electoral y en concreto a partir de la asunción del mando el 28 de julio de este año. Víctor Andrés, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, Ángel, Juan, un placer estar con ustedes nuevamente. A ver, los políticos no suelen escribir sus biografías, ni tampoco su experiencia política. Difícil. En el Perú, pues, ¿qué cosa? Hemos tenido 200 años de república, hemos tenido 100 presidentes, un poco más. ¿Y qué obras hay de los presidentes que han pasado por el gobierno o han sido muy importantes en la política? ¿Qué cosas han dicho ellos? ¿Qué cosas han escrito? ¿Qué biografía han escrito? ¿Qué historia de los acontecimientos importantes donde ellos participaron han escrito? Muy poco, muy poco. Me hubiese gustado saber muchas cosas de Castilla, o de Balta, o de Piérola. Claro, las cosas se sabían un poco por las cartas que podían dejar, pero nada más. Cáceres que escribió unas memorias, pero no las escribió él, sino Julio Guerrero, ¿no? Uno de sus asistentes o allegados. Y su hija fue Zoila, creo que se llamaba. Zoila. Fue la que en fin, divulgó, participó y divulgó. Pero ahí la Torre no escribió nada de lo suyo, ¿no? Escribió otras cosas, pero nada de su propia experiencia. Y Belaunde tampoco. Belaunde lo que hizo fue unas conversaciones con Chirino Soto, y ahí contó un poco.
pero se cuidó mucho de no decir demasiado. Inclusive les cuento una anécdota, cuando yo escribí el libro Los Ministros de Belaunde, y se lo llevé a Belaunde como borrador, antes de la impresión, me dijo, oye, pero ¿cómo criticas a fulano y a sultano que han sido mis ministros? Le dije, bueno, pero, por ejemplo, el tema de Teixeira, por ejemplo, ¿no? Claro. Que fue un almirante, Florencio Teixeira Velo, que fue un almirante que fue acusado de contrabandista, ministro de Marina. No, le dije, bueno, pero esto fue así, pues además fue juzgado por la Corte Suprema, esto fue así, pues no, pero él tiene familia, no tiene hijos. Sí, sí, pues yo conozco a sus hijos, ya, pero las cosas no se pueden, o sea, no se pueden contar de manera diferente o no se pueden obviar, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir con esto es que Velasco tampoco escribió nada. Bueno, en realidad, los Benavides, bueno, hay un secretario que escribió algo de él, Leguía, los 15 años de Leguía han sido muy ricos en anécdotas y en historias, pero en fin, en todo caso lo que quiero decir con esto es que los políticos no suelen escribir su participación en la historia, su participación en hechos históricos, y después los historiadores tienen que un poco que hacer una historia, los Basadres, ¿no? Tienen que hacer una historia en base a los que cuentan o a los periódicos o a las noticias que salen o a base de testimonios que no son directos necesariamente. Y esto dificulta un poco la historia y pueden inclusive hacer una historia que no se ajuste a veces a todos los hechos exactos, ¿no? Por eso es que lo importante de Manuel Merino es que ha sacado la historia de lo que pasó en ese momento. No es una biografía de su vida, desde que nació hasta el día de hoy, no, sino simplemente son hechos muy graves, históricos en este momento, donde él participó, tuvo una participación importante y una participación además traumática, ¿no? Y diría que hasta a veces caótica. Entonces, dejar un testimonio de él es muy importante. Es muy importante porque es el insumo, la materia prima para el futuro Basadre, que va a aparecer en un momento dado y que va a tener que recurrir a ese testimonio para saber lo que pasó en ese momento ahí, aparte de recurrir a otros testimonios seguramente, o a informaciones periodísticas o de archivo. Pero el testimonio va a ser muy importante para saber qué pasó en esos días de vacancia presidencial y de toma del poder del presidente del Congreso. Eso es fundamental porque es la visión directa de él, directa, sin intermediarios. Por tanto, va a ser muy valioso lo que le ha dicho. Ahora, creo que está bien, pero no está completa. Creo que faltan algunos datos. Yo creo que él ha querido hacer una cosa rápida, una cosa corta, masiva, porque se vende en todos los kioscos, pero creo que faltan más datos. Falta alimentarlo de otros datos colaterales que veo que no están. Pero en principio, la vacancia, la conversión con Sagasti, que es muy importante, lo del jamón, en principio, en la posición de algunas bancadas, en principio la posición del Partido Morado, los vizcarristas y el Partido Morado, desastrosa realmente y penosa, y luego sobre todo la posición de la prensa, que también es penosa, ¿no? Penosa, y cómo la prensa incentivó con transmisiones 24 horas al día. Hemos visto a periodistas transmitir los mítines a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. O sea, eso es terrible. Inclusive el canal de televisión del Estado. Él era jefe de Estado ya, llevaba pocos días o pocas horas, y el TV del Estado, ya no, él no lo manejaba, lo manejaba el gobierno anterior. O sea, todo eso, y los ministros que juramentaron después, y que algunos ni siquiera pudieron tomar posesión del cargo. Yo creo que todo eso es muy importante, ¿no? Y la reculada además de las propias bancadas, ¿no? Que lo apoyaron y que rápidamente dieron marcha atrás. Yo creo que eso es muy importante lo que se ha escrito y me parece que es un documento histórico que va a dar mucho que hablar, pero insisto, para mí es el primer paso. Yo creo que hay que completarlo con otros datos adicionales. Hay que enriquecerlo un poco más y será un libro de consulta definitivamente.
Muy bien, muchas gracias. Sin duda tenemos que seguir entendiendo un conjunto de hechos que están convulsionando y que tienen una vigencia presente. Aquí el conocimiento de la historia no solamente es para estar informado, que siempre es un objetivo válido, sino para tratar de comprender las tendencias que se están dibujando, se están planteando día de hoy en la coyuntura presente. En primer lugar, creo que hay un hilo de continuidad entre esos sucesos de noviembre del año 2020 con el desenlace de esta coyuntura que ha significado las elecciones, sobre todo la segunda vuelta, y el ascenso de Pedro Castillo. Yo noto ahí que hay una suerte de vínculo, hay una relación compleja, pero donde hay elementos de causa-efecto. Y eso es lo que yo creo que los historiadores tendrán que seguir perfeccionando. Y además percibo una tecnología que se puso en marcha en ese momento para poder asaltar el poder y para poder quebrar un régimen constitucional como el de Merino por otro. Y eso entonces es quizás una de las lecciones a la cual hay que sacarle, ver cómo se comportaron las bancadas, la prensa, y cuál fue su compromiso con el régimen democrático, de palabra, afirmativo, pero en los hechos, subvertiendo dicho orden y permitiendo lo que yo creo que con mucho acierto Manuel Merino llama el verdadero golpe. El verdadero golpe es el que se produce contra él en una conjunción de la generación de una opinión pública traumada, a la cual se le estresa, se miente groseramente, se dice que hay un golpismo encarnado en el presidente del Congreso primero, presidente de la República después, una movilización que es agitar, incentivar desde los medios y donde se busca, y esto es importante decirlo, concretamente que haya víctimas. Las víctimas fueron buscadas porque era la condición sine qua non para que el respaldo, que era precario sin duda, que tenía Merino por un conjunto de elementos que habrá que profundizar, se terminara cayendo y entonces la experiencia solamente duró 5 días. Entonces yo quería preguntarte a ti, esos elementos que están diseñados y que los cuenta Merino desde su propia visión, como una suerte de testimonio, cómo actuó Vizcarra, cómo actuó Sagasti, el Partido Morado, la prensa, es útil para poder comprender lo que puede ser el desenlace de la coyuntura ahora que estamos en agosto del año 2021. Esa es la pregunta que te quería hacer, Juan. ¿Cómo ves tú los vínculos y si esa tecnología de un golpe podría ahora ponerse en marcha contra el Congreso de la República? Por parte, sabemos que los vizcarristas y la gente del Partido Morado pertenecen al bloque en el poder que sustenta al actual presidente de la República, el señor Castillo. Juan. Tu micrófono. Ahora sí. Un saludo para ti, Ángel, y también para Vitocho. Es muy grato conversar con ustedes. Mira, yo acabo de leer de punta a punta, después de haber leído el libro de Merino, un libro que tenía hace tiempo en mente releer realmente, que es Discursos sobre la primera década de Tito Livio, de Maquiavelo. Maquiavelo. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que me impactó de los discursos sobre sobre la primera década de Tito Livio, dicen de que ese es el libro por excelencia de Maquiavelo, ¿no? Ajá, cierto. Por encima del Príncipe, es que Maquiavelo escribe algo así como lo siguiente, ¿no? Todo lo que ha pasado en Roma en estos primeros años, ¿no?, de la humanidad, 1000 años, 1500 años, ¿no? Él no pone la cantidad de años, ya se ha repetido, dice. O sea, no hay nada nuevo por descubrir. Lo que estamos viviendo con Tito Livio es algo que ha pasado antes, ¿no? Y menciona diversas épocas, o sea, da a entender que la historia permanentemente se repite. Entonces, por eso creo yo que lo que has dicho tú y Vitocho en el sentido de que este libro puede servir de fuente de documentación historiográfica, ver los temas de fondo, es realmente válido.
Y también coincido con Vitocho en que es un libro preliminar, que tiene mucho por desarrollar. Es un primer esfuerzo que hace Manuel para decir su verdad y es algo que tiene que desarrollarse. Hay partes que desde mi punto de vista creo yo que es necesario poner en blanco y negro y que Manuel ha omitido. Y quiero hacer acá una licencia. Yo fui ministro de ese gabinete, ministro de Trabajo, y por lo tanto he sido protagonista de algunos hechos en el libro mencionados. Cosas que a mí me llamaron la atención, por ejemplo, las renuncias de los ministros ante la exigencia de la prensa. Y la prensa cómo los iba felicitando conforme iban renunciando. Y cuando me toca, y cuando yo estaba yendo al Ministerio del Interior la noche del sábado, 12 o 13 de noviembre, no recuerdo bien, para una reunión con el presidente y con el premier Antero Flores, Mabel Huertas y un periodista de RPP me dicen, ¿y usted ya renunció? Y yo le dije, no, no he renunciado. Y me dicen, ¿por qué no ha renunciado? Yo les digo, porque yo primero tengo que informarme de lo que diga el presidente de la República y el premier, y no voy a renunciar ante los medios. Si renuncio, renuncio ante el presidente y el premier. Y esa actitud es criticada por los periodistas. Se niega a renunciar, ¿no? Es el único que queda. ¿Por qué? Por decir que yo primero hablo con el presidente y con el premier y según eso veo si renuncio o no, ¿no? Entonces, va en el sentido de lo que ha dicho Vitocho, el papel nefasto de la prensa, de algunos políticos y también el papel nefasto del Congreso. Yo creo que Manuel empieza a sentir la desolación cuando Keiko Fujimori le retira el apoyo. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de Keiko Fujimori que la ha llevado a sufrir lo que está sufriendo ahora. Así es. Y eso trajo la renuncia digna de Marta Chávez. Sale Keiko Fujimori en conferencia de prensa, salen sus voceros y dicen de que le exigen la renuncia al presidente Merino. O sea, se pone del lado de los caviares, se pone del lado de la calle y le jala la alfombra parlamentaria. De Vizcarra. Y le jala la alfombra a Manuel Merino. Y yo recuerdo que en ese momento yo decía, si este gobierno surge del Parlamento, obviamente cae si el Parlamento le quita el respaldo. Y luego viene pues casi a la medianoche el anuncio de Somos Perú y luego viene el anuncio de APP, ¿no? A través de sus voceros, de que seguían el camino del fujimorismo. Entonces, Keiko Fujimori, por pensar en lo electoral, se tumba un gobierno, porque era una bancada numerosa, se tumba un gobierno que podría haber permitido, simplemente actuando de manera objetiva e imparcial, que ella sea ahorita la presidenta del Perú. O sea, es un cúmulo. Claro, es un cúmulo de errores. O sea, Keiko Fujimori le entrega la banda presidencial a los morados, en otras palabras. Cuando sale y se pone del lado de ellos y le quita el apoyo a Manuel Merino. Y sí coincido plenamente con Manuel en el sentido de que esto ha sido un golpe de Estado orquestado por los caviares y los poderes fácticos en conjunto. Poderes fácticos, especialmente la prensa, que vivía a costa de la publicidad estatal y que se había vuelto vizcarrista en extremo. Y por otro lado, fuerzas parlamentarias. Miren, en teoría de la gobernabilidad, y lo dice Prats, los gobiernos caen cuando un poder constituido se alinea con los poderes fácticos. En este caso, el Congreso y el Ejecutivo se alinean con los poderes fácticos, perdón, el Congreso se alinea con los poderes fácticos desde el momento que Keiko, Valdés, todo el mundo, Valdés como vocero, en realidad APP, César Acuña, Somos Perú, todo el mundo empieza a quitarle el respaldo a Manuel Merino, entonces obviamente el gobierno tenía que caer. Pero yo creo que algo que se tiene que desarrollar ahí es la importancia del ministro político. Se convocó a personalidades en sus respectivos sectores, pero no eran políticos, pues. Yo conversé con más de uno de ellos y cuando veo la renuncia de Patricia Teulet, que fue la primera, de la señora Seminario, el que me asombró fue Abel Salinas. Yo le dije que no deberíamos renunciar, ¿no? Pero renunciaron por presión de la prensa. Fue algo que me pareció increíble.
increíble. Inclusive después que las Fuerzas Armadas estaban diciendo de que el tema era controlable y focalizado en Lima. No era una revuelta nacional ni cosa por el estilo. O sea, era un asunto que con un premier con temple, con temperamento, se hubiera controlado y sobre todo con dotes comunicativas. Un error del gobierno de Merino que también necesita explayarse en el libro, porque yo creo que sí tiene que haber un mea culpa allí, es que no hable a la nación. O sea, un presidente que no habla es un presidente que es como el yogur, tiene fecha de vencimiento, ¿no? O sea, el presidente tiene que hablar y comunicar, y el premier también. Y no lo hicieron, pues. Entonces generaron que ese vacío comunicacional sea llenado por los opositores. Así que yo recomiendo la lectura del libro y me auno a lo que ha dicho Vitocho, y tú también en cierta medida, de que este es un libro que tiene que ser desarrollado para que se constituya en una suerte de documento de consulta para situaciones inciertas y complejas como las que atravesó el país. Muy bien, efectivamente creo que ahí hay una tarea por hacer, no solamente la lectura del libro, sino que eso nos sirva de estímulo para seguir investigando, para seguir comprendiendo, porque eso, ahí están las raíces, creo yo. Inclusive habría que remontarlo un poco más al proceso de Vizcarra en sí, qué cosa ha significado, para poder entender la situación actual. Yo sí veo ahí una continuación y eso es fundamental para... Y claro, la visión de Maquiavelo está muy preñada de un historicismo propio de la época, de ese pensamiento, inclusive una visión cíclica de la historia, pero eso no le quita que en absoluto tengamos que hacer siempre referencia a los acontecimientos sucedidos para poder no solo comprender el presente, sino inclusive para poder otear, mirar un poco más allá de lo que podría suceder en el futuro. Bien, yo quería ahora pasar, si ustedes me permiten, un poco a ver el momento actual. Estamos ya un poco casi 12, 14, 15 días, primera quincena del flamante gobierno de Perú Libre y de Pedro Castillo. Y lo que hemos tenido es, para sorpresa de muchos, para otros no tanto, es que esta guerra política, que será luego de las elecciones, especialmente en la segunda vuelta, continúa y adopta la forma, me parece a mí, de una guerra de posiciones. O sea que, a ver, el señor Castillo ha presentado un gabinete que evidentemente tiene un tinte provocador, tiene una motivación provocadora, y a partir de ahí, en los próximos días, seguramente en el momento en que tenga que comparecer ante el Congreso para recabar la confianza, ahí van a estallar, digamos, las posiciones y los intereses que están detrás de eso. Y el Congreso también ha hecho lo propio. En primer lugar, ha logrado tener una mayoría democrática y ha asumido el mando a través de Mari Carmen Alba y una coalición de partidos democráticos, y entonces el Congreso se visualiza como el órgano antagónico a cualquier pretensión totalitaria que el Ejecutivo quisiera montar, especialmente buscando cerrar el Congreso a través de una doble crisis total de gabinete, a través de una negativa de confianza. En fin, el mecanismo congresal, constitucional, que se active en ese sentido, y ahí entonces es importante comprender lo que sucedió en el Vizcarrato y lo que pasó en esta coyuntura de noviembre del año pasado. Bien, entonces, digamos, luego el Congreso hará otro paso que se va a verificar esta semana. Ha diseñado ya un cuadro de comisiones donde otra vez, felizmente, la mayoría democrática constitucional toma las principales comisiones. Esto ha provocado, esto va a ser verificado, va a ser votado en la sesión del Pleno de mañana, del jueves, y seguramente va a generar también una suerte de escándalo, de polarización por parte de la gente de Castillo, que consideran que el Congreso se está armando para una confrontación. Entonces, digo yo, pues estamos un poco ante lo que se podría denominar, desde el punto de vista castrense, una guerra de posiciones, pero que sin duda alguna, en los próximos días, en la próxima semana, va a desembocar en una guerra de movimientos, ¿no? Y ahí vamos a ver cuáles son las jugadas que van a hacer cada uno de los poderes
en conflicto. Entonces, empiezo contigo, Víctor Andrés, preguntándote cómo visualizas un escenario marcado por la confrontación que viene de atrás y que hoy día adopta formas institucionales, tanto en el Poder Ejecutivo con un gabinete de guerra encabezado por el congresista Bellido, como la posición firme que se ha adoptado todavía dentro del Parlamento al tener una mesa directiva democrática con exclusión del partido de gobierno y una composición de comisiones donde las principales están en manos de los demócratas y constitucionalistas y han puesto un poco de lado a Perú Libre. Ese escenario es un escenario que sin duda va a anunciar nuevas confrontaciones y quería preguntarte, Víctor Andrés, ¿cómo ves tú este desarrollo? Adelante. Bueno, en el Congreso es una casa del diálogo. El Parlamento es eso, es la casa de parlamentar. La gente no se da cuenta de eso, ¿no? La gente va al Congreso a parlamentar, a conversar, a debatir, bueno, y llegar a consensos, y cuando estos consensos no se llegan a ellos, no se arriba a ellos, pues la votación es la que decide. La votación decide. Bueno, eso es parte de la democracia. Y entonces, claro, hay algunas personas como el almirante Montoya que creen que el Congreso es la escuela naval, entonces van ahí, quieren imponer, ¿no? Ahí no hay nada que imponer, ahí hay que conversar mucho, consensuar mucho, y si no, bueno, las mayorías deciden. Y en este caso de las comisiones, está pasando lo mismo. Como no ha habido consensos, aparentemente yo no he estado ahí presente, por lo tanto estoy un poco especulando, lo que ha pasado es que al no haber acuerdo con Perú Libre, el resto de las fuerzas políticas ahí presentes, no oficialistas, han llegado a acuerdos y han repartido comisiones. Y las comisiones las han repartido en base seguramente al número de miembros de cada bancada, de esas bancadas de oposición al gobierno. Y al gobierno lo han dejado afuera. El gobierno no se ayunó, no quiso llegar a un acuerdo y se quedaron afuera. Entonces, las bancadas, estas opositoras, lo que han hecho es elegir a presupuesto APP, etcétera, 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 a Vivienda de Acción Popular, en fin, de acuerdo un poco a los pedidos y solicitudes de cada una de las bancadas. Fiscalización le han entregado a Fuerza Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Y educación no se lo han entregado pues a Perú Libre como ellos querían. Entonces, lo que ha pasado es que la primera fuerza mayoritaria quedó afuera. Ha escogido al final, no al principio, por no haber llegado a un acuerdo. Lo que siempre se hace se negocia. O sea, eso significa que en Perú Libre no hay nadie que sepa negociar. Y también significa que en el otro lado también hay poca pericia, pero por lo menos se han puesto de acuerdo. Eso es lo que está pasando. Ahora, yo creo que finalmente está bien, no creo que sea nada malo. Hay que recordar que las comisiones no aprueban leyes. Las comisiones discuten los proyectos, los cambian, los mejoran, los aumentan, los recortan. Pero además, un proyecto de ley nunca se aprueba en una comisión, se aprueban en dos comisiones. No siempre las dos comisiones las maneja un mismo partido. Y finalmente, la comisión, el presidente de la comisión, ¿cuál es el poder del presidente de la comisión? El poder del presidente de la comisión es poder nombrar a sus asesores, que lo hacen indebidamente solos, cuando debería, como son asesores de la comisión, deberían ser nombrados por todos. Pero últimamente lo que hacen es ellos traen a sus asesores y lo que hacen es incrementar su poder para poder nombrar a los amigos, a los allegados. Ese es el poder del presidente, que tiene 6 o 7 personas que pueden nombrar en la comisión para que lo apoyen en su cargo. Y manejar un poco la agenda. Pero finalmente, si no tiene mayoría en la comisión, bueno, el presidente no puede manejar la comisión como quiere. La mayoría finalmente es la que se impone. Y eso ha pasado muchas veces, que han desairado al presidente de la comisión porque la mayoría no quiere hacer lo que él quiere hacer y se opone. Y finalmente, las comisiones llaman aquí, llaman allá, se consultan, piden información y las
los datos o los dictámenes de 2 comisiones van al Pleno y el Pleno se vuelven a discutir. O sea, se le está dando demasiada importancia a la presidencia de una comisión cuando se sabe que nadie tiene mayoría en esa comisión. Entonces, al final, el presidente vale más cuando tiene su propia mayoría e impone las cosas. Pero si no tiene mayoría, no puede imponer nada, tiene que hacerlo todo con votación o con acuerdos. Eso es lo que hay que entender. Así que yo creo que lo que hemos visto de las presidencias de comisiones y el reparto, no repartija, el reparto de la comisión, me parece, en fin, que es el resultado de lo que está pasando en el Congreso. Que Perú Libre no se comunica ni puede consensuar con nadie, salvo pues con 1 o 2 bancaditas chiquititas que son las satélites. Pero después nada más puede hacer. Eso es lo que, las consecuencias y los resultados de lo que hemos visto en la instalación de las comisiones. Correcto. Ausencia de diálogo que se vio al momento de la votación de la mesa directiva, ausencia de diálogo que se ve ahora en la conformación del cuadro de comisiones. Efectivamente, otra vez la negociación, el debate, el intercambio parece ausente y entonces todo parecería indicar que se está acumulando fuerzas en uno y en otro lado para una suerte de confrontación ulterior, pero no tan lejos, sino relativamente pronto. Juan, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo mencionado. Acá se está mostrando la falta de pericia, de experiencia política, la misma revisión de los antecedentes parlamentarios y por otro lado se están generando las condiciones para futuras tensiones. Por lo pronto, sabiendo que el fujimorismo ha tenido constitución durante 3 años seguidos en el anterior Congreso, en el Congreso 2016-2019, y fue incapaz de administrar las exigencias de cambios constitucionales, porque según ellos la Constitución del 93 no se debe cambiar, le entregan de nuevo la presidencia de la Comisión de Constitución al fujimorismo. Yo creo que ese es un error. Ha debido estar en manos de cualquier otro partido menos del fujimorismo, porque el fujimorismo va a convertir esa comisión en una especie de dique y va a ser un factor más de tensión para cualquier tipo de diálogo alturado, correcto, respecto a cualquier reforma constitucional. Y por otro lado, para mí es una victoria pírrica decir que la oposición ha logrado las principales comisiones. También son elementos de tensión que presupuesto, por ejemplo, no esté en manos de Perú Libre o del gobierno. También es una cuestión de tensión que las principales comisiones, estamos hablando en general, las principales comisiones no estén en manos del gobierno. La política no significa ser acaparador. La política por excelencia, y esto lo dice Aristóteles, es la distribución del poder, ¿no? Entonces, no estamos viendo que hay una distribución equitativa del poder o pensando en evitar conflictos, sino más bien el reparto de comisiones va a generar tensiones, porque por querer agarrarse, como decía Henry Pease, las comisiones fuertes y dejar las chauchillas, al final el gobierno no va a tener ningún manejo importante en lo que se refiere a la estructura de comisiones actual del Parlamento. Así que yo creo que esto va a agudizar el tema de los conflictos con el Ejecutivo. Imagínense presupuestos, que el gobierno tenga una prioridad y en presupuestos tengan otra, la que dice el Congreso, y es un factor de conflicto. Imaginen el tema como la Constitución, administrado, ¿no?, por el fujimorismo, ¿no?, que va a tener que enfrentar su propio discurso de no a los cambios constitucionales. Entonces, gran error por la falta de pericia, yo diría inmadurez, ¿no? Luis Alberto Sánchez definía la inmadurez política como la incapacidad para ver la consecuencia de tus actos, ¿no? Entonces, no ver que esa actitud va a generar conflicto a la vuelta de la esquina es inmadurez política y es lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien. Efectivamente, estamos en una situación complicada y bueno, y un poco refuerza pues las afirmaciones en el sentido de que la coyuntura se desliza hacia un ambiente de mayor confrontación. Miren, es increíble el ascenso de Castillo que pone punto final al debate totalmente de angustia, tenso sobre la validez de las elecciones por un lado, no termina, sino que de alguna manera se reproduce. Y creo yo que estas decisiones, donde efectivamente la política sufre a favor de la guerra,
digamos así, jugando guerra política, pero guerra, fundamentalmente donde se busca avasallar, rendir, destruir al adversario, creo yo que es lo que está volviéndose hegemónico y por lo tanto no es en absoluto ningún secreto ni ninguna maravilla el pronosticar que esto va a tener un tipo de desenlace, ¿no? O sea, por eso lo que yo he tratado de hacer usando algunos conceptos castrenses es pasar de la guerra de posiciones, o sea, cada uno se está trincherando en su propio cubículo y luego esto va a tener que, en los primeros movimientos, en la guerra de movimientos, va a tener ya un tipo de desenlace. Difícil saberlo, en qué sentido, pero lo que sí es, sin duda alguna, un acerto es que vamos a ir a esa confrontación. O sea, el país no termina de dejar de polarizarse, sino, peor aún, su tensión va a ser mucho mayor. En fin, veremos qué sucede ya en la tercera semana del mes de agosto, ya con casi 20 días de gobierno del señor Castillo y también del nuevo Congreso de la República. En fin, vamos a ver cómo se dibujan las cosas. En la medida, la prensa sigue revelando escándalos, sigue problemas, la caldera sigue botando vapor con toda fuerza, y entonces ese es un poco el escenario en el cual estamos. Pero eso lo vamos a ver ya la próxima semana, no sin antes agradecerles a ustedes dos por sus valiosos comentarios y a los amigos que nos escuchan por darnos esta cabida que nos permite dar un conjunto de elementos de juicio para que ustedes se formen su propia opinión y entonces puedan ser partícipes de los acontecimientos. Muy agradecido y hasta la próxima semana. Saludos.